armonía, ¿verdad? Es bonito estar todos juntos en el mismo sentir. Amén. Si usted conoce a un hermano que no llegó el día de hoy o un invitado, siga orando por ellos. Si conoce a su hermano que se sienta a la par suyo, échale una llamada y dígale: hermano, te extrañamos el domingo pasado. O hermano, ¿qué es lo que necesitas? Siempre hay que estar al pendiente de cada uno de nosotros, porque somos hermanos en Cristo. Amén. Vamos a pasar a nuestro sermón el día de hoy. Y hoy nos vamos a de nuevamente regresar y remontar esa máquina del tiempo que hemos estado subiéndonos y trasladarnos hacia Segunda de Reyes. Y hoy nos toca ver desde el capítulo 18 y vamos a ver del 13 al 37. Y ahí vamos a estar viendo. Y por título a este sermón se le puso: fuerte fe para mantenerse firme. Fuerte fe para mantenerse firme. Y lo vamos a estar viendo en Segunda de Reyes 18, 13 al 37. Hermanos, si alguien de ustedes necesita una botellita de agua, allá de qué lado hay, o si quiere se la podemos hacer llegar a ustedes. Aleluya. Vamos a estar leyendo Segunda de Reyes 18 del 13 al 37. Cuando ya todos los tengan listos, pueden decir un amén. Y vamos a leer nomás unos cuantos versículos y así consecutivamente vamos a estar caminando poco a poco. Aleluya. La palabra del Señor dice así: a los 14 años el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judea y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judea, envió decir al rey de Siria que estaban en Laquis: yo he pecado aparte de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria puso a Ezequías, rey de Judea, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, en la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quinceles que él mismo, el rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías el Tartán, al Rabasarís y al Rabasacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino heredad del valor. Llamando luego el rey, y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebaná, escriba, y Joá, hijo de Sasa, canciller. Hasta ahí paremos. Padre, en esta hermosa mañana, Padre Santo, yo te pido, mi Jesús, que vengas, Padre Santo, y abras nuestros corazones, que abras, Señor, nuestras mentes para poder captar, Padre Santo, lo que tú tienes para con nosotros el día de hoy, Señor. Yo te pido que tu palabra, Padre Santo, entre como esa espada de dos filos hasta el hueso, hasta el tétano, Señor. Y que tú nos hables el día de hoy, Padre. Usa mi mente y mi boca, Padre Santo, para hablar a tu pueblo, Padre Santo, lo que tú tienes, mas no sean mis palabras mías, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es impresionante que hemos estado viendo esto. Durante todos estos meses hemos estado viendo las series de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, hasta ahorita donde hemos llegado.
Segunda de Reyes 18, versículo 13. Escribe un momento crucial. La historia de Judea en ese momento, los sirios liderados por el rey Sennacherib invadieron las ciudades fortificadas de Judea. Lo que puede ser considerado como una derrota total para el pueblo de Dios. Este hecho representa una crisis, por tanto, para el rey Ezequías, pero para él y para todo el pueblo de Judá. Y ahí encontramos una palabra que dice fortificada. ¿Y qué quiere decir fortificada, mis hermanos? Es algo que está cubierto, es algo que está rodeado de algo, ¿verdad? Y vemos que ahí esas ciudades fueron tomadas. Esas ciudades. Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. El mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Tremendas palabras, hermano. Estos versículos nos enseñan a reflexionar sobre cómo debemos enfrentar las situaciones difíciles que hay en nuestras vidas y cómo fortalecer nuestra fe en el Señor. ¿Y cómo podemos fortalecer esa fe nosotros, mis hermanos? ¿Cómo podemos ser fuertes en el Señor? ¿Ya lo dijimos? 1, leyendo su palabra. 2, constantemente en oración. Y yo le aseguro, mi hermano, si estamos fortaleciéndonos en esa manera, nuestra vida espiritual, seremos hombres guerreros que vamos a vencer, no importa las circunstancias que vengan, no importa las tentaciones que vengan, no importa los problemas que vengan, los vamos a tomar y vamos a ser fuertes en el Señor. Versículo 14 dice: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y yo haré todo lo que me pongas. Y el rey de Asiria puso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Aquí vemos, mi hermano, que Ezequías no está dispuesto a luchar contra los sirios, sino que más bien busca que negociar para evitar una guerra, para evitar que haya unos problemas que pueden llevar a la destrucción del pueblo de Judá. Pero Ezequías reconoce que he pecado, que ha pecado y que necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántos nosotros a veces no reconocemos eso? ¿Cuántos nosotros a veces decimos: yo lo puedo hacer por yo mismo? Déjele de hoy una gran noticia, mis hermanos. No es así. Porque sin Dios nada somos. Nosotros podemos decir: Padre, espérate, te pongo en segundo plano y yo hago mis planes de esta manera. Yo le aseguro, mi hermano, que esos planes van a ser acabados rápidamente. Pero cuando venimos, Señor, le decimos: Padre, es de ti. Padre, podemos hacer de esta manera. Yo le aseguro que sus planes van a ser triunfadores y donde quiera que vaya, va a ser de bendición. Va a ser de bendición. Déjele digo, mi hermano, a mí me gusta contar. Pero en mi trabajo, cuando yo llegué ahí, estaba muy lento. Pero yo cuando llegué ahí, cada vez que llego y me estaciono, oro. Y yo pido por todas las personas que están trabajando conmigo, mis supervisores, los que están arriba de mí. Yo pido por ellos.
Y me dice el otro día mi supervisor, ¿sabes qué, Uriel? Hemos subido el 20% de clientela y el 30% de ganancias. ¿Y sabe lo que me dice? Es un privilegio tenerte aquí. Porque saben que cuando nosotros nos paramos llevamos bendición. ¿Han notado ustedes, mis hermanos? Llegan a un restaurante y se sientan y al poco rato ya se llenó. ¿Han notado eso, mis hermanos? Porque llevamos la bendición del Señor. Porque depositamos nuestra fe ahí, así como Ezequías reconoce su pecado y viene y dice, Señor, yo necesito tu ayuda. Fortifícame. La Biblia nos enseña que la importancia es reconocer nuestros errores. Reconocer que debemos buscar a Dios en momentos de crisis. Ezequías no trató de luchar contra los sirios y hacer un conflicto porque sabía que por sus propias fuerzas no podía hacer nada. Y buscó la ayuda divina para resolver su situación. Qué bello es eso, mi hermano. Que nosotros debemos buscar esas situaciones así. Algunos se preguntarán, ¿por qué Ezequías entregó la plata del templo? ¿No fue irresponsable de perder las riquezas de Dios? Pero déjele digo, sin embargo, lo que vemos aquí y recordar es que Ezequías estaba enfrentando una situación difícil para el pueblo de Judá. Una situación donde dijo, no voy a poder salir sin la ayuda de Dios. Tratando de evitar eso. Aunque algunas pueden criticar las acciones de Ezequías, debemos ver que es importante que él hizo lo mejor para salvar el pueblo de Dios. En este versículo 15 nos da un ejemplo de la situación difícil y decisiones de Ezequías que tomaba. Él decidió salvar a su pueblo, porque si no, él como rey, yo pienso que él hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me salvo y yo dejo al pueblo ahí que lo tomen y se lo lleven. Pero no. Ahora sí, un buen rey, ¿verdad? Protege a su pueblo. ¿Cuántos han estado en una situación así? De que andas con los amigos y de repente todos se van, ¡pum!, y te dejan solo. ¿Cuántos han pasado esa situación? Y todos ya dicen, ¿dónde están que los venían conmigo? ¿Ya? Pero Ezequías dijo, no, mira, yo contigo hasta el fin, con mi pueblo hasta el fin, porque sabía que era el pueblo escogido del Señor. Versículo 16 nos dice, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quinciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Siria. Después el rey de Siria envió contra el rey Ezequías el Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y camparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el que camino de la heredad del levador. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quinciales que había él mismo cubierto con oro para dárselo al rey de Asiria como tributo.
Y eso fue un acto, vemos ahí que quizás usted puede decir, fue un acto de debilidad, de miedo, para que no nos llevaran preso, para que no nos tomaran. Vamos hablando de bully, ¿verdad? Un rey. Siendo bully a uno, pero saben que a veces no se fijan con quién se meten. Pero aquí vemos que él viene y dice, toma, yo no quiero problemas, llévate eso. En lugar de buscar ayuda en Dios, Ezequías confirmó su propio ingenio y capacidad para salvar su reino. Este versículo, hermanos, nos sigue enseñando a través de nuestra vida que debemos estar en oración, que debemos reconocer que somos débiles y a veces necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. También podemos ver la práctica de fe en nuestro Señor. A veces cuando pasamos situaciones muy difíciles en nuestras vidas, nuestra fe a veces tiende a hacer esto. Pero déjele digo, mi hermano, es cuando nosotros debemos que agarrarnos de Él y afirmarnos de Él. Y más que nada, sostenernos de Él. Y que nuestra fe se haga fuerte. Que nuestra fe se haga más fuerte aún. Cuando nosotros pasamos las situaciones, debemos de doblar rodillas. Alimentarnos de la palabra del Señor. Para que no seamos presa fácil. Porque cuando somos débiles, el enemigo está así. Bien atacar. Una vez más, cuando yo pasé ese momento tan difícil en mi vida, una persona a mí me dijo, hermano, a ti te queda es agarrarte de la mano de Dios y no te sueltes, pase lo que pase. Y eso hice. En pleno dolor de mi vida, en pleno dolor, me agarré de la mano del Señor y venían duros problemas, venían duras tentaciones, venían todos. Y yo me agarraba del Señor y yo decía, Señor, no. Y hay veces que uno está diciendo, ya, me voy a dejar. Pero es impresionante cuando el Señor trabaja. Y yo le doy al Señor gracias por todo eso. Porque si no hubiera pasado esa etapa de mi vida, no estuviera el día de hoy aquí, frente a ustedes, mis hermanos. Y todo es plan del Señor. Todo es un plan, mi hermano. Dios no hace planes así nomás, sino al contrario. Hoy Dios te pone aquí, hoy Dios te va a poner allá, pero déjate digo algo, mi hermano, que Dios te usa de la manera que Él quiere y donde Él quiere. Así es que yo te recomiendo, mi hermano, que abras tu corazón, que abras tu mente y escuches la voz del Señor a donde nos lleva, a donde nos pone, porque déjate digo, mi hermano, que tu fe va a crecer cuando buscas al Señor. Unas personas se preguntarán, ¿Ezequías cometió el pecado darle todo el oro a Siria? ¿Ustedes qué creen, mis hermanos? ¿Que cometió es un pecado? ¿A dárselo todo a Siria? Claro que sí. Claro que sí cometió ese pecado. Ezequías cometió el pecado de confiar en las riquezas que había en el templo de Dios. Pero se le olvidó en confiar y poner en medio de su crisis su fe en Dios. Ezequías fue un rey justo, claro que sí. Ezequías temía a Dios, claro que sí. Pero también busca hacer lo recto ante Dios en todo momento.
sigamos más adelante, mis hermanos, que el tiempo ah, se nos va muy rápido. Versículo 17. Y después el rey Ezequías envió contra el rey Ezequías el Tartán, el Rabasís, el Rabasacés, y con todo un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Judá estaba siendo amenazado por el rey de Siria, mis hermanos. Un poderoso imperio que había sido conquistado, había conquistado el gran parte del oriente. Y el rey Ezequías había mandado a Judá que se encontraba en una situación muy complicada, que tenía que proteger a su pueblo de la invasión del enemigo. Déjele digo, mi amigo, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el agua era un recurso vital para la supervivencia de las personas y los ejércitos de aquel tiempo. El acueducto mencionado, que lo vimos en este versículo, era una obra de ingeniería que permitía llevar las aguas de manantial de Gilgón hasta el interior de la ciudad de Jerusalén. Si los invasores, imagínense, cortaban el agua, ellos no recibían agua. No había suministro de agua. Y el agua, déjele digo, es muy importante. ¿Para qué es importante? Nosotros tenemos que tomar agua, ¿verdad? El agua la tenemos que usar ¿para qué? Para todo. Pero imagínense si esa agua hubiera sido cortada, no había nada. Hace poco estaba viendo unas noticias en la Ciudad de México. Dice que el 20% de la población de México no tiene agua. Impresionante. Y las sequías están muy fuertes ya ahora. Nos quedamos sin agua aquí, imagínense. ¿Qué haremos en pleno desierto? Tenemos que buscar soluciones, ¿verdad? Pero déjenle digo que aquí este suministro era muy importante para el reino de Judá, y por eso ellos no querían resistir en pelear. Imagínense, ellos le cortaban el agua y ellos ya no tenían nada. La historia de Jerusalén bajo el asalto del rey de Asiria es un ejemplo importante. En momentos difíciles, que Ezequías y su pueblo sabían que tenían que depositar su fe en Dios Todopoderoso. De hecho, más adelante vamos a ver en el capítulo 19 de Segunda de Reyes cómo Dios envió un ángel para destruir un gran ejército. Pero es más adelante, así que no los voy a chequear, no les voy a dar más información hasta que lleguemos ahí. Sigamos más adelante, voy a ir un poco más rápido. Dice ahí el versículo 19: y les dijo a Rasazab, decir ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Siria, que confianza está, o en qué te apoyas. Versículo 20 dice, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Versículo 21. He aquí que confías en el obstáculo de la caña cascada en Egipto, en la cual si alguno se apoyare, se le entrará por mano de traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decéis, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares he quitado, Ezequías? Y ha dicho, juzgad en Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén.
El rey de Judea era un gran líder religioso en ese tiempo. Este versículo nos señala un momento que Ezequías recibió un mensaje del copero mayor del rey de Asiria, quien cuestionó la confianza del rey de Judea y el poder de Dios. Hay muchas personas que a veces eso es lo que hacen, cuestionan el poder de Dios. Y a veces no creen el poder de Dios. Pero déjele digo que nosotros tenemos un rey que es grande y poderoso, que así como a los antepasados en el Antiguo Testamento les ayudaba para ir a pelear guerra y ponía. ¿Se acuerdan de la pelea de Elías? Moisés. Todos aquellos que salían a pelear, Señor les decía, yo estoy contigo, y salían triunfadores. Cuando Eliseo, a mí me gusta este más. Elías estaba en el monte y mandan a un batallón de 50 a apresarlo. ¿Y qué pasó con esos 50? Murieron. Y otra vez el rey vuelve a mandar otros 50 y otra vez manda otros 50. Pero se dice, un momento, yo reconozco tu poder. Déjele digo que si no servimos a un Dios que es todopoderoso, mis hermanos, a un Dios que demuestra su poder, aún en las circunstancias como Ezequías, Él aún demuestra su poder con nosotros. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo siempre les digo, yo no sé de qué lado estás, pero yo quiero servir a un Dios todopoderoso, un Dios que siempre me respalda en mis problemas, un Dios que me da la solución cuando nos encontramos rodeados. Más adelante veamos el versículo 20, dice, aquí vemos en el versículo 20 que apunta a la realidad de que las personas a medida ponen sus fuerzas en ellos mismos. Muchos piensan que pueden lograr sus metas ellos solos, pero no es así, mis hermanos. Las metas las podemos lograr a través del Señor. Muchos pueden decir, yo puedo hacer todo lo que yo puedo yo mismo, pero déjate digo, no, el enemigo es tan astuto que a veces te da todo a ti, o todo le da a esas personas para hacerse a un lado de los caminos del Señor. Hay veces que nosotros decimos, Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo, yo te prometo. Pero ¿saben qué? El enemigo es tan astuto que te manda un trabajo bueno y ya ni vienes los domingos a la iglesia. Prefieres el overtime. No es así, mi hermano. Una vez más, todo es con el plan del Señor. Si tú le dices, Padre, yo necesito un trabajo conforme tú, como tú me lo quieres dar para servirte, te lo va a dar, déjate, le digo. Y Él va a suplir todas tus necesidades, porque nos da lo necesario. Porque si nos da demasiado, que ahorita anduviéramos por allá, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, no nos ha faltado nada. Nos ha dado casa, nos ha dado vivir, nos ha dado vestir. ¿Cuántos han pasado hambre el día de hoy? No. Señor, cuida a su pueblo. Aquí en el versículo 20, la pregunta del rey asirio en el versículo 20 nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones. ¿Estamos poniendo nuestra confianza en Dios o
en nuestras debilidades? Hay otra pregunta que debemos hacer. ¿Estamos buscando la guía del Señor y la dirección de nuestro Dios en nuestras vidas? Usted solo contéstese, mi hermano. Versículo 21, vemos que en este versículo el rey Ezequías habló sobre la confianza que él tenía en el rey de Egipto, el asesor. Leamos lo que dice el versículo 21. He aquí confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en la cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano de la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Wow. El profeta Jeremías dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confiara en el otro hombre y hace la carne su apoyo y cuyo corazón se aparta de Dios. Tremendo, mi hermano, ¿sí o no? No debemos confiar nosotros en nosotros mismos. No debemos confiar en un humano. Lo que es contrario. Debemos de confiar en ¿quién? En Dios. Y no hay nada más. Debemos recordar que los seres humanos somos fáciles, imperfectos. Incluso aquellos que los que admiramos y respetamos pueden ser o pueden fallar. Pero en cambio Dios es un rey perfecto en todo sentido, que nunca nos falla, que debemos confiar en Él y poner nuestra fe en sus manos. En el versículo 22 nos presenta un diálogo entre el rey de Asiria y los habitantes de Jerusalén. El rey se burlaba de la fe de los judíos y cuestionaba la confianza en Jehová. Lejos de desanimarse los habitantes de Jerusalén sin defenderse su fe o su confianza en Dios. Para entender mejor este versículo, es importante conocer el contexto histórico y bíblico en que se embarca. Ezequías era el rey de Judea en aquel momento que había llevado a cabo una serie de reformas religiosas en esa ciudad o en ese país. ¿Qué vino a hacer Ezequías? ¿Vino a quitar esos lugares altos? ¿Vino a buscar y poner a que su pueblo buscara más a Dios? ¿Vino a implementar que todo su pueblo siguiera lo que? Los mandamientos de Dios? Sí, él eliminó los lugares altos, los lugares paganos, donde la gente venía a presentar sacrificios a dioses ajenos. Quitó la serpiente de Moisés, porque ellos adoraban la serpiente más que buscar al Señor. Pero ¿saben qué, mi hermano? Cuando buscamos al Señor de corazón y le servimos, todo se va. Todo aquello que poníamos primero en nuestras vidas se va. Yo le decía a mi papá hace poco, le digo, papá, yo veo la diferencia de mí cuando no estaba sirviendo completamente al Señor, ahora que sirvo al Señor. Mi vida ha cambiado.
Ahora somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente. Y ya en la mañana decíamos que hasta la gente nos ve diferente cuando habla con nosotros. Dices, ay, tú tienes algo diferente. ¿Qué es lo que tienes? Yo quiero ser parte de esa diferencia. Les digo que la parte de la diferencia es aquí, buscando al Señor, buscando al Señor, porque Él nos hace nuevas criaturas, nos hace ser diferentes. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, menor de los siervos de mi Señor, aunque éste es confiado en Egipto, con sus carros y su gente a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Ese es versículo 24. El rey de Judea, Ezequías, había conquistado la mayoría de territorios alrededor de Judea y se dirigía hacia su capital, Jerusalén. Ezequías consistentemente perdió la mitad de militares en Siria. Hizo un error buscar el apoyo en Egipto, pero su plan, ¿qué dice? Fracasó y fue derrotado por los sirios. Ezequías tuvo la oportunidad de confiar en Dios y buscar la protección en Dios, pero prefirió ir a buscar a Egipto. Ya lo vimos anteriormente, que no debemos de poner nuestra fe en cosas o en personas humanas. Absolutamente no, mi hermano. Sigamos más adelante, voy a estar yendo un poco más rápido. Versículo 26, entonces dijo Elaquim, hijo de Hilcías, y Sebán, y Joá, al revés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables como nosotros la lengua de Judá, oídos del pueblo de todos sobre el muro. Versículo 27, y el Rasabés les dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber de su propia orina con vosotros. Es impresionante, hermanos, cómo le vienen a decir a ellos. En este capítulo estamos viendo que ellos vienen a decirle así para poder hablar sarcásticamente, para poder decirle: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estaban usando el sarcasmo para poder hacerlos menos. Impresionante cómo a veces usan esas palabras. Ellos decían: no me hables en esta lengua que te entendemos. Esto nos enseña, hermanos, que la importancia de una comunicación como la lengua puede ser a veces una barrera para comprender o para transmitir. Y a veces lo vemos nosotros en la actualidad aquí, especialmente a veces cuando venimos y llegamos. Para mí era un problema cuando yo recién llegué de México para comunicarme. No sabía el idioma completamente. Y a veces, les cuento, cuando recién llegué me metieron a la escuela y me metieron a clases normales. Y yo me sentaba ahí y yo no entendía nada. Nada.
Hasta que el maestro se me acercó y me dice, ¿hablas inglés? Le digo, no. Me sacaron de ahí y me llevaron a clases de ESL, segundo lenguaje. Y me pusieron allí. Fue cuando empecé a comprender. Y empecé a entender. Y empecé a estudiar. Y empecé a aprender el inglés. Pero ya después me volvieron a poner clases regulares y dije, qué diferencia. ¿Qué diferencia? Puedes comprender todo lo que se habla. Y así estaban aquí ellos. La comunicación es muy importante. Es necesario que nos comuniquemos en forma clara y efectiva, asegurándonos que el mensaje que llegue a los demás. Este es el lenguaje que hablamos, mis hermanos. Este es el lenguaje que nosotros hablamos. Ya lo dije el otro día cuando estábamos aquí prepararnos para el mission trip que vamos a tener. Y sigan orando porque nos vamos a ir el julio 14. No importa qué lengua hablemos, inglés o español o francés o lo que sea. Este es el lenguaje que se llama Jesucristo, que todos hablamos. Y cuando le decimos a alguien que no habla inglés, le decimos Señor te ama en inglés, lo entendemos perfecto. Porque es la lengua universal que nosotros hablamos. Imagínense cómo vamos a estar allá arriba en el cielo. Multitudes de gente adorando y alabándole al Señor en una sola lengua. Impresionante, mi hermano. Así es el Señor tan maravilloso. Ezequías enfrentó varios desafíos en su gobierno. Uno fue la tarea de limpiar la corrupción y los abusos del gobierno interior liderado por su padre Acaz. ¿Se acuerdan de Acaz? Bueno, pues él vino a limpiar y quitar todo eso. Dos, desafió la reforma y la religión de su pueblo que había caído en la idolatría. Tres, desafió y fue a enfrentar a la invasión del rey Sennacherib y fue y salvó a Judá. Sobre todo, el rey Ezequías puso su confianza en Dios. Confió en el Señor, Dios Todopoderoso, y dejó que tomara control. De aquí nos enseña hasta el versículo 37. Y lo podemos aplicar en enseñanza, en nuestras relaciones personales. Que cuando hay conflictos, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejárselos al Señor. En momentos difíciles, dejárselos al Señor. Ezequías se quedó callado y no quería hacer problemas ni enfrentar problemas y se lo dejó al Señor. Hay veces es mejor escuchar y guardar silencio y bien buscar la ayuda en el Señor. ¿Han notado? Que cuando hay personas que están discutiendo los dos, cuando discuten, ¿qué pasa? Se hace grande la situación. Pero cuando uno guarda en silencio, las cosas se calman. Ezequías hizo eso. Se calmó y buscó al Señor. Nos enseña que en medio de las dificultades es importante ser honesto con nosotros mismos y buscar ayuda en Dios. Y así podemos ser o enfrentar cualquier obstáculo en nuestras vidas. Nuestra fe la tenemos que depositar en el Señor. Nuestra fe la tenemos que decir, Señor, yo confío en ti.
y mi fe no se va a caer. Aunque muy grande sea la dificultad o el problema, debemos decir: Señor, heme aquí. Incline su rostro, mis hermanos. Padre, en esta mañana hermosa, tú nos has hablado, mi Jesús. Nos has enseñado que nuestra fe debe ser depositada en ti, Padre Santo. Nuestra fe tiene que estar puesta en ti. Que nuestra fe tiene que ser fuerte para permanecer firmes en las circunstancias que haya en nuestras vidas. Que nuestra fe nunca, Padre Santo, quiebre, sino al contrario, Jesús, a través, Señor, de situaciones difíciles, nos haga fuertes. Y que busquemos de tu palabra diariamente, Señor. Porque tú eres la respuesta a todo. Gracias, mi Dios, por habernos hablado a través, Señor, de tu palabra. No sé, mi hermano, qué circunstancias estés pasando del día de hoy. No lo sé. No lo sé cuál es tu motivo. El Señor me está mostrando que tu fe tiene que estar puesta en el Señor, porque Él te va a llevar y te va a llevar al lugar perfecto y el lugar que Él quiere. Solo que tu fe esté depositada en Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias porque el día de hoy, Señor, has abierto, Señor, mi mente más aún, porque, Señor, me has hablado que debo depositar en medio de circunstancias mi fe en ti. Yo te pido, Padre Santo, que ayudes a mis hermanos, les muestres. Te pido, Padre, que nos guíes para ser unas personas más acercadas a ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Oh Dios amado, yo te pido, Padre, que a través de la semana, Padre, tú nos hables, Señor, de tu palabra, que nosotros, Señor, busquemos de ti, Jesucristo. Y sobre todo, Padre Santo, nos llenemos de ti y aprendamos a depositar nuestra fe. Te lo pido, oh Dios amado, en tu santo nombre, Jesús. Amén.